Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Estamos estrenando nuevo horario, hoy a las 17 horas, esperando no molestar a nadie en la siesta. Ahora tenemos esta novedad que es un par de horas de descanso sin programación y después a las 16 oramos con vos, ahora nos antecede y después oramos con vos, nos va a pasar el tiempo para seguir abriendo la Biblia, para seguir avanzando en nuestras búsquedas de entender cada vez más el texto bíblico para atesorarlo para nuestras vidas, para poder compartirlo, para, para que el Señor continúe obrando a través de su palabra que nos ha dejado, que es tan amplia, que es tan llena de diferencias por todos los géneros literarios que tenemos, por toda la cantidad de autores diferentes, de épocas, bueno, todo lo que hace que no tengamos una mano única que haya escrito, aunque creemos que el Espíritu Santo ha estado sobre todas las manos que tocaron la palabra. Pero nosotros tenemos que hacer nuestro esfuerzo, un esfuerzo que tiene que ver con un tiempo diferente, que nos llenan de textos por todos lados, por muchos dispositivos y también mucho texto diferente. Nosotros miramos televisión, muchas veces alguien está hablando, hay un texto arriba, un texto abajo, hay fotos con textos y nos hemos acostumbrado a leer muy rápido y a atrapar menos. Eso es una realidad con la lectura, por ejemplo, de la palabra, de la lectura de los textos en general, y lo que nos importa es realmente que la palabra nos llegue, que nuestra capacidad de lectura no se vea afectada por todo este cambio que se ha dado social y culturalmente, y ojalá que algunas de las prácticas en estos tiempos de ayuno que vamos a emprender como iglesia, que alguna de las prácticas sea permitirnos buscar más tiempos o más especiales o lo que cada uno necesite y desea para estar con la palabra, entendiendo y recibiendo. Bueno, digo todo eso porque en esta semana creo que vamos a ver si podemos dedicarnos a leer algunos pasajes diferentes, quizás no lo tengo todavía todo programado, de diferentes libros de la palabra, creo que especialmente del Nuevo Testamento. En la parte de las cartas, que las cartas de este gran apóstol Pablo y de los otros autores también, no son muy fáciles de leer y requieren una atención especial a el lenguaje del texto, para la comprensión. Todo esto salió cuando me detuve a leer Filipenses. La carta a los Filipenses me gusta mucho porque ustedes se acuerdan que Filipos fue la primera ciudad a la cual llegó el apóstol Pablo en su primer pisada sobre Europa con el Evangelio. Y tuvo una recepción de la gente que aceptó a Jesucristo muy, muy cálida, muy cercana, y él quiso mucho a esa iglesia. Por eso la carta a los Filipenses que tenemos en nuestro Nuevo Testamento tiene ese tono. Y tiene, por eso un poco me enganché a pensar en detenerme, no hacer lectura corrida rápida que después digo qué leí y me salen palabras sueltas, a pensar en que hay una palabra que yo le sigo al apóstol Pablo cuando leo Filipenses, que es alegría. Está preso, está hablando de sufrimientos y siempre habla de alegría. Pero bueno, entonces por eso es que me detuve y empecé a leer el capítulo 2 y entonces lo primero que me encontré, leo una línea y después voy a hacer una digresión, nos vamos a ir a otro libro.
en el capítulo 2, el versículo 1, que es larguísimo, empieza diciendo, por tanto, ojo, que ese por tanto tiene que ver con lo que él haya enseñado en el capítulo anterior, y por eso dice por tanto, que es por lo tanto, en consecuencia, de lo que él estaba hablando en el capítulo 1 de la carta. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, y sigue una enumeración de 4 cosas, pero empieza con esa palabra que es tan importante tener en cuenta para leer y entender, que es sí. Cuando sí es una condición, es muy importante lo que vamos a decir, porque no se va a poder realizar si no se cumple la condición, de manera que tenemos que entender muy bien, muy claramente, las dos partes de una condición, ¿sí? Como cuando decimos, si llueve voy a llevar paraguas, o si hubiera hecho tal cosa, hubiera podido realizar algún deseo, ¿no? O si tuviera plata, me compraría. Entonces, la segunda parte de esta oración es algo que solamente va a poder ser real si yo cumplo con la primera, que siempre empieza con sí, ¿no? Un sí condicional. Y entonces, sinceramente, empecé a leer esto y digo, ay, a ver, acá empieza un sí. A ver, ¿cuáles son las condiciones y a dónde llega? Y me acordé, por eso salimos un momento de Filipenses 2, yo tengo marcado Romanos 8, el capítulo tan complejo por la manera en que el lenguaje está estructurado. Tomo dos versículos de Romanos 8, el 9 y el 10, para que se vea cómo el apóstol Pablo le gustaba usar esas condiciones y lo que significan en este caso en Romanos. 9 dice, sin embargo, acá también, un conector con lo anterior que él ha explicado, que está hablando de la vida pecaminosa, nada que ver con lo de Filipenses, pero sí la misma estructura. Dice, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Es una afirmación clarita. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Esto no se puede leer apurado. Entonces, el apóstol Pablo les dice una realidad que espera que sea, que es que ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, porque Cristo los ha salvado y cambiado, sino según el Espíritu. Acá lo que está hablando es que el Espíritu es el que les permite vivir una vida diferente. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y esa condición que pone el apóstol Pablo, me puse a pensar, ¿no? Duda, les está diciendo, si pasa eso, si ustedes tienen el Espíritu. Yo creo que más es que les recuerda, porque un montón de veces en esa primera parte, hasta el versículo 17 de Romanos, muchas veces dice, si es que el Espíritu Santo vive en ustedes. Y en ese caso no es una actitud de duda, él está enseñándoles de todo corazón, pero es como un recordatorio. Ojo, nada de esto pasa. A ver si dice algo más acá. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Acá otro sí. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Algo más. Pero si Cristo está en ustedes, sí, esa es la condición. Si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida. Está usando recursos para llevar un argumento en esta enseñanza, poniendo eso de la condición para ver si realmente, para que quede bien claro,
la condición es esta, y siempre es que el Espíritu del Señor esté en ustedes. Y la consecuencia será que van a estar libres de una vida pecaminosa. Me costó mucho tiempo y leer muchas veces, porque sigue. Y si el espíritu de aquel que levantó, y sí. Bien. Estas son pautas para leer Romanos 8, entendiéndolo. Hay que hacerlo despacio, hay que volver y estar sobre todo pensando bien qué es lo que está diciendo para que me enseñe, para que me llegue a mí, para que el Señor pueda siempre estar transformándome. Vuelvo a Filipenses. Vamos entonces a Filipenses 2, a ver si entendemos. Después de este marco, le hemos puesto un marco, el tema de cuando hay una condición. ¿A dónde quiere llegar? Tenemos que encontrar cuál es la idea principal a la cual quiere llegar el escritor de esta carta. Empieza así, entonces, yo me los anoté, hay cuatro, un solo sí, y entonces lo voy a leer con los sí, con los 4 sí. Si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, yo digo, uy, esto, a ver, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, si eso los estimula, tengo acá Reina Valera, y Reina Valera dice, si hay alguna consolación en Cristo, yo digo, uy, qué diferente, pero en realidad esa idea de estímulo me hace pensar a cuando uno recibe una mano en un hombro, en el cuello, algo que podría llamarse consolación, en la palabra esa debe dar lo mismo. Y Reina Valera dice en Cristo, pero acá me gusta más porque en Cristo es una frase que se nos escapa, ¿no? Si sienten, sienten, dice, ojo, es si sienten, acá vamos con sentimientos. Si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, ahí en Cristo está clarísimo, pero en su unión con Cristo. Entonces la primera parte de este sí es si sienten algún estímulo en su unión con Cristo. Lo damos vuelta, como muchas veces hay que hacer para entender, si la unión con Cristo nos estimula. El segundo es, si sienten algún consuelo en su amor. Acá viene otro concepto, consuelo, la necesidad, también viene a ser, ¿no?, el abrazo, el sentir, el consuelo, la fuerza de papá. Si sienten, el si sienten sigue, si sienten algún compañerismo en el espíritu, pero cada una de estas, por eso las escribí, un compañerismo en el Espíritu. Y claro, pues por el Espíritu Santo que Jesús nos dejó hay que hablar, hay que escucharlo, hay que pedirle que nos hable, que nos enseñe al abrir la palabra y que decirle, por favor, enséñame para que lo entienda bien. Algún compañerismo en el Espíritu, si sienten algún afecto entrañable, así que miren todas las cosas. Estímulo en la unión con Cristo, consuelo en su amor, compañerismo en el espíritu, afecto entrañable. Afecto, ya es mucho más cercana que amor. Ella ya decía, ¿no? Ya decía su amor, pero este es un afecto entrañable, algo que llega al interior. Bueno, ¿qué está pidiendo? ¿Pablo va a pedir algo? Después de decir, si ustedes sienten todo esto, amor, afecto, consuelo, compañerismo, todo sentimientos positivos, amorosos. Y Pablo dice, después de un primer capítulo que había hablado de que para él mejor es vivir, es morir y no vivir, o vivir y no morir, había abierto su corazón. Acá dice, llénenme de alegría. Llénenme de alegría. ¿Por qué? ¿Cómo? Si tienen todo eso, llénenme de alegría. Teniendo
¿Entienden? Llénenme a mí de alegría porque ustedes tengan un mismo parecer. ¿Qué es un parecer? Ahora más adelante. Un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Punto y coma. Ni siquiera viene un punto acá, punto y coma. Les está pidiendo que tengan un mismo parecer, una misma opinión, un estar de acuerdo, viene a ser eso, pero dice un mismo amor. Después viene de un sentimiento con tanta calidez que ha hablado, un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Eso es lo que les está pidiendo a sus queridos hermanos de la iglesia de Filipos. Ahora, nosotros lo recibimos hoy y no es que lo llenemos de alegría a nuestro pastor, digamos, ¿no? Como si fuera el apóstol Pablo. Tenemos que llenar de alegría al Señor, me parece. Porque acá dice las instrucciones. No, acá viene un punto. Unidos en alma y pensamiento, punto. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Ay, Pablo, ¿cómo ha cambiado el mundo desde que vos recomendabas estas cosas? Es un catálogo de valores que se necesitan hoy, que parecen haber desaparecido y que tienen, es decir, no es que empiece el capítulo y el apóstol que tenía autoridad pastoral les dice: yo les recomiendo que ustedes no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Así de sencillo, así de cristiano es esto. Estos son los valores de los cristianos. En un mundo que la gente ha tratado de convencerse que lo importante es lo que uno siente, lo que uno quiere, los derechos que tiene y primero yo. ¿Sí? Así que me encantó descubrir que el planteo del apóstol de enseñanza a la iglesia de Filipos era esta: no hagan nada por egoísmo o vanidad, muévanse con humildad, consideren a los demás más que a ustedes mismos, no velen solo, no velen nada más que por su propio, sino por los intereses de los demás. En este mandato del apóstol, todo lo anterior no era porque yo lo mando, no era nada autoritario. No era nada legal, venía de afecto entrañable, venía del compañerismo en el espíritu, del estímulo que nosotros tenemos por estar en unión con Cristo. Es una maravilla cuando uno descubre el interior de esta enseñanza, ¿sí? Además de que a partir de la lectura uno diga, bueno, me voy a examinar, voy a ver planteos, valores, los voy a enseñar a los niños. Pero no terminó ahí el capítulo, ni terminó ahí lo que él estaba enseñando y llevando. Porque acá viene, en Reina Valera, dice también: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿no? Y yo tengo acá en la Nueva Versión Internacional que dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo. Y en Reina Valera todo sigue igual en prosa, pero en las versiones más nuevas, más modernas,
han descubierto que lo que sigue a continuación debe haber sido el primer himno de la Iglesia cristiana. Por lo menos el primer himno de la Iglesia cristiana en Europa, porque esta carta estaba dirigida a Europa, ¿sí? Así que acá viene uno de los pasajes más hermosos acerca de Jesús que nosotros tenemos y que siempre lo hemos leído como sacándolos del texto y gustándolo, recibiendo, pero esto está dentro de ese contexto que acabamos de leer, de un apóstol que toca todo, todos los resortes que pueda haber de la unión con Cristo y de la unión de unos a los otros para tener una actitud, ¿como quién? Como Jesús, y leo ahora el himno como un himno. Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso, por todo eso, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermosísimo lo que dice, pero de qué manera nos llega, de una manera muy especial, si lo leemos pensando que era un himno. Al menos era una poesía, que si circulaba en las iglesias, se cantaría. De manera que toda ese estímulo dado a los cristianos para que tengan una vida donde sus valores sean lo más alto de la humanidad que Dios hizo al hombre que creó a su imagen y semejanza. Y entonces los lleva con, a ver, ahí sería con lazos de amor, ¿no? Los lleva a pensar en esto, en lo que ustedes, nosotros, debemos ser, con esos valores de humildad, de grandeza, de generosidad, de plantear la vida de una manera en la que el prójimo no sea mi enemigo, sino que tenga valor para mí. Todo ese planteo lo engarza como si fuera una joya con este himno maravilloso en el cual se dan todas las virtudes y los valores de Jesús. Siendo por naturaleza Dios, no se consideró igual a Dios, como algo a que aferrarse. Nunca tuvimos el acceso a algo que nos mostrara a Jesús hablando con Dios y Dios diciendo, tenés que ir a la tierra. No se aferró. Por el contrario, se rebajó voluntariamente. ¿Y cómo? Tomó la naturaleza de siervo. No dice primero de hombre, dice primero de siervo, haciéndose semejante a los seres humanos. Pero primero era siervo, después humano. Y al manifestarse como hombre, predicó, sanó, sí, pero se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La enseñanza acá iba a humillarse y a ser obediente. Iba a esas dos cosas, ¿eh? Del 2 del 1 al 4 apunta a eso. ¿Y quién era el ejemplo? ¿Cómo es posible
¿Cómo es posible llegar a eso? Solamente en unión con Cristo. Y entonces, una vez que pasó la humildad y la obediencia, dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está por sobre todo nombre. Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ahí va, acá está la adoración, y me da tristeza pensar que de ese sacrificio y de ese hecho de la resurrección solo queda saludos de felices Pascuas, ¿sí? Como si fuera todo lo que hay que recordar. La adoración es para el que vino, bajó, no se aferró, se hizo hombre, y el himno este apunta a que nuestra respuesta debe ser para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y no termina con la adoración. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Este himno es impresionante. Ahora, no nos quedamos en la adoración. Primero reconocer lo que Él fue e hizo. Después, la exaltación y la adoración. Y después nos queda la confesión. Y aunque es difícil en un mundo que no reconoce, que parece haber olvidado, que le quedaron los huevos de Pascua, nada más de recordación para muchísimos, nuestra tarea, en la actitud de humildad, de fraternidad, de unidad que habla el comienzo de este capítulo, nuestra tarea es confesar que Jesucristo es el Señor. Para la gloria de Dios Padre. Muy, muy bueno este descubrimiento de que esto era un himno y no un texto, como las versiones más antiguas parece dicho por el apóstol Pablo, pero esto era un himno que seguramente se cantaba, se recitaba, y la iglesia cristiana toda la vida lo tuvo, pero lo que hemos estado hoy en encontrar el contexto para entender de dónde venía la enseñanza anterior, dónde se coronaba, porque con este himno se corona la enseñanza anterior, que la que nos pide que tengamos un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento, no hacer nada por egoísmo y vanidad, todo lo que necesita la humanidad nuestra, en principio nuestro país, nuestra ciudad, nuestro entorno, para que lo que el Señor hizo pueda ser real, la transformación en la vida de las personas que lo conozcan. Bueno, empezamos con la búsqueda del lenguaje del texto y hemos hecho ahí un rumiar en este pasaje. Y vamos a ir buscando otros pasajes que nos ayuden a una lectura más profunda y más significativa para cada uno de nosotros y para enseñarla a los demás también. Bueno, así empezamos esta semana de nueva programación, de muchas escuelas, de muchas posibilidades de capacitarse. Les recuerdo que sigue todavía la inscripción para el Plan Maestro del Discipulado Cristiano, 7 grupos diferentes durante toda la semana para que cada uno elija. Una vez por semana solo se elige 2 horas para pasar este curso de 6-7 meses maravilloso que a cada discípulo lo lleva a su máxima expresión. Ya hay 165 anotados, de manera que esperamos una semana más de inscripciones para después poder empezar ya los grupos. Nos vemos mañana, no se olviden, a las 17. Que el Señor los bendiga.